Esta es la historia de NotPetya, la cual tuvo lugar en la primavera de 2017. Para situarse mejor en el contexto de esta historia, les recomiendo que escuchen el episodio anterior sobre crímenes informáticos llamado Shadow Brokers. Les dejo el link en la descripción y en la esquina del video. Había una tensión extraña entre Estados Unidos y Rusia durante ese tiempo. Donald Trump había sido recientemente electo como presidente de los Estados Unidos y es bien sabido que los rusos utilizaron internet para interferir en las elecciones. De hecho, el FBI ha acusado a 12 piratas informáticos que trabajaban con el gobierno ruso y supuestamente piratearon los servidores de correo electrónico del Partido Demócrata y de Hillary Clinton, que tuvieron un papel fundamental en las elecciones de 2016. La relación entre Trump y Putin es extraña y misteriosa. Hay un montón de acusaciones de que Rusia le da mucho apoyo a Trump entre las sombras, pero es una presunción. Lo que sí está claro es que a Rusia le gusta pelear con Ucrania. Han estado peleando por varios motivos durante mucho tiempo y en los últimos 8 años las cosas se han hecho cada vez más picantes. Rusia decidió tomar un territorio de Ucrania llamado Crimea, y además de eso Rusia ha estado desplegando tropas en Ucrania, ocupando prácticamente el área. Lo que sucede en la región de Donbass es una locura. Esto hizo que las tensiones entre Rusia y Ucrania fueran aún más elevadas. Ahora, durante los últimos 6 años las tropas rusas siguen ocupando lugares de Ucrania. Esta fue la apropiación de tierras más descarada en Europa desde la Segunda Guerra Mundial y todo sucedió en la última media década. Pero apoderarse de una gran región de Ucrania y ocuparla con tropas no fue lo único que le hizo a ese país. Hace unos años Wired.com le encargó a Andy Greenberg, uno de sus redactores más veteranos, que escribiera sobre ciberguerra. Y Andy, en vez de escribir un artículo, escribió el libro Sandworm. Andy nos cuenta: he estado trabajando en este libro Sandworm desde finales de 2016. Cuenta la historia aún en desarrollo de esta ciberguerra en Ucrania. En medio de eso ocurre NotPetya, el mayor ciberataque de la historia. Estaba poco preparado para investigar eso y luego pasé probablemente 9 meses del tiempo de investigación del libro investigando NotPetya específicamente, tratando de encontrar realmente a todos los que estaban dispuestos a hablar sobre la experiencia de presenciar el desarrollo de NotPetya, ya sean víctimas de este ataque, expertos que desarmaron el código, analistas forenses que lo relacionaron con equipos de hackers conocidos, etc. Esta es realmente la historia en el corazón del libro en el que he estado trabajando durante unos 3 años. Veamos lo que Andy encontró en sus años de investigación que lo llevaron a NotPetya, el mayor ciberataque de la historia. Podemos estar seguros de que el objetivo de este era crear un gusano devastador. Un gusano es un virus que se autorreplica y se propaga entre muchas otras computadoras en la red, infectándolas también. Luego, querían que cada una de estas computadoras se desconectara y se destruyera a sí misma con todo lo que contuviera. Para lograr esto, necesitaban algunas herramientas de hacking. Bien, estos piratas informáticos tenían un plan sobre cómo introducir su gusano en las computadoras inicialmente, y lo veremos más adelante. Pero ahora pensemos, una vez que coloca su gusano en una sola computadora en una red, ¿cómo puede hacer que se propague a muchas otras? Sea cual sea el método que utilice, se necesita que funcione muy bien. Lo que significa que no se puede detener si alguien acaba de parchar su computadora o tiene un antivirus activado. No, este gusano tiene que eliminar todo eso, por lo que los piratas informáticos utilizaron una herramienta llamada Mimikatz. En las computadoras con Windows hay un programa llamado LSASS.exe. Este proceso es el responsable de hacer cumplir la seguridad en las computadoras con Windows. Cuando alguien inicia sesión en una computadora con Windows, LSASS almacena su nombre de usuario y contraseña con texto sin cifrar en la memoria. Esto es para que la SASS pueda autenticar a esa persona en otras cosas como unidades compartidas, correo electrónico, SharePoint, etc., sin tener que pedirle al usuario su contraseña una y otra vez. Todo esto está muy bien hasta que un investigador francés llamado Benjamin Delpy, o el Gentilwiki según su alias, echó un vistazo en la memoria. Usó una herramienta para examinar lo que LSASS ponía en la memoria y se sorprendió al ver que almacenaba nombres de usuario y contraseñas en texto sin cifrar en absoluto. Creó una herramienta para extraer este nombre de usuario y contraseña para mostrárselo a cualquiera que quiera verlo. Esa herramienta que creó se llama Mimikatz y la hizo de código abierto para que cualquiera la use. Luego siguió desarrollándola, enseñándole cómo engañar a Windows y cómo autenticarse de muchas otras formas, como pasar hash y tokens. Es increíblemente poderosa e increíblemente exitosa por lo siguiente. Supongamos que entramos en una computadora y nos sentamos frente a la computadora de otra persona. Si descargamos y ejecutamos Mimikatz, de repente puede haber a todos los usuarios que han iniciado sesión en esa computadora desde que se reinició. No solo su nombre de usuario, sino que también podemos ver su contraseña completa. En una computadora compartida como un jump server, potencialmente puede obtener las contraseñas para una gran cantidad de empleados y posiblemente también una cuenta de administrador. Lo más frustrante de Mimikatz es que durante años Microsoft se negó a solucionar este problema. Ni siquiera lo reconocieron. En versiones recientes de Windows han solucionado algunas de aquellas fallas de seguridad, pero Mimikatz continúa evolucionando, evitando cualquier solución que se le ocurra a Microsoft.
Incluso hoy, en una computadora Windows nueva no es seguro contra Mimikatz por defecto, por eso es un exploit tan poderoso. Ahora, lo que yo les voy a pedir es que no se pierdan otro video que está acá, les voy a dejar en la tarjeta acá, cómo se instala Kali Linux. Adentro de Kali Linux es la distribución de Linux especializada en seguridad informática. Adentro de Kali Linux está Mimikatz para usar y llegado su momento vamos a aprender a usarlo. Acá les voy a mostrar en el menú inicio, donde están los programas de Kali Linux, pueden yendo acá, ven, está Mimikatz disponible para usar, todo el mundo lo puede usar. Fantástico. Entonces, una vez que el gusano infecta una computadora y se propaga, lo último que necesita hacer es destruir esa computadora. El objetivo de este ataque era destruir de forma permanente el mayor número posible de ordenadores. La mejor manera de hacerlo de forma remota es cifrar todo lo que contiene, hacerlo inútil a menos que tenga la clave de descifrado. Esto se conoce como normalmente ransomware, pero estos piratas informáticos no tenían ninguna intención de ganar dinero con esto. Su objetivo era destruir computadoras y el ransomware era la herramienta perfecta para hacerlo. El nombre del ransomware que decidieron usar era una versión modificada de Petya. ¿Qué pasa si esas computadoras que infectan inicialmente no tuvieran contraseñas adicionales para robar o algo así? Se agregó otra herramienta a ese gusano, algo llamado Eternal Blue. Andy Greenberg nos dice: Eternal Blue fue probablemente la más poderosa de todas las herramientas de piratería lanzadas a internet por los Shadow Brokers. Los Shadow Brokers aparecieron en el verano del 2016 y comenzaron a filtrar periódicamente herramientas de hacking de la NSA. En algunos casos se trata de exploits de día cero completos y funcionales. En el episodio anterior de Crímenes Informáticos hablamos de ello, les dejo el link en la descripción y en la esquina de este video. En la última filtración que hicieron incluían esta herramienta de piratería llamada Eternal Blue, que explotaba una vulnerabilidad en una función de Windows llamada Server Message Block, que permite a las máquinas compartir información entre ellas. Al explotar esa vulnerabilidad del SMB, Eternal Blue básicamente podía ejecutar código de forma remota en cualquier máquina con Windows que fuera vulnerable en cualquier parte del mundo. Resultó que la NSA había trabajado con Microsoft para tratar de advertir a todos sobre este día cero cuando aparecieron por primera vez los Shadow Brokers. Había un parche para esta vulnerabilidad de SMB, pero por supuesto, al igual que con todos los parches, era una especie de problema epidemiológico. Intentar que la gente de todo el mundo implementara ese parche es difícil. Cuando Eternal Blue se hizo público, todavía había miles o cientos de miles de máquinas en realidad que aún eran vulnerables al ataque. Con Eternal Blue en manos de todos los hackers, el mundo estaba a punto de ser golpeado de una manera que nunca se imaginó. Eternal Blue es un exploit para ingresar a computadoras con Windows. Simplemente omite el nombre de usuario y la contraseña por completo y le permite al pirata informático entrar directamente. Desde allí pueden mirar archivos, cargar cosas, emitir comandos, hacer lo que quieran. Sí, aunque Windows tenía un parche para esto, no todos estaban aplicando sus parches, por lo que las probabilidades de que esto funcione todavía son altas, probablemente entre un 20 y un 50%, y eso podría ser suficiente para que ese gusano pase por algunos lugares difíciles en el que Mimikatz no puede entrar. Aquí está la combinación de este hack. Primero, si el gusano pudiera ingresar en un sistema de alguna manera y luego ejecutar Mimikatz para obtener todos los nombres de usuario y contraseñas que han iniciado sesión en esa computadora, entonces podría tomar esos nombres de usuario y contraseñas e intentar iniciar sesión en todas las computadoras de sus vecinos. Tal vez también pueda ingresar a ellos y recopilar más nombres de usuario y contraseñas en el camino. Con una lista de nombres de usuarios y contraseñas para probar, también podría ingresar con éxito en muchas computadoras para infectarlas. Pero si no pudiera iniciar sesión de esta manera, intentaría usar Eternal Blue para ver si ese sistema no estaba parchado y explotarlo de esa forma. El gusano intentaría dos formas muy poderosas y peligrosas de entrar en cada computadora de la red. Una vez que el virus intentaba propagarse lo más lejos que podía, lo infectaba con ransomware. Lo encriptaba todo, lo inutilizaba y luego reiniciaba la máquina para que no se pudiera utilizar. Bien, el objetivo de este ataque era Ucrania y el fin era eliminar la mayor cantidad posible de computadoras en Ucrania. Empresas, agencias gubernamentales, todo, no importaba. Pero, ¿cómo se puede apuntar a todo un país? Este es un ataque a gran escala, pero también tiene un tamaño limitado. No querían que se extendiera por todo el mundo, solo Ucrania. Esta es una pregunta muy interesante y apuesto a que los hackers pensaron mucho tiempo. Finalmente optaron por apuntar a una pequeña empresa llamada Linkos Group. Andy dice: Linkos Group es una pequeña empresa de software de gestión familiar con sede en un edificio en el oeste de Kiev, la capital de Ucrania. En el tercer piso de ese edificio hay una sala llena de estos servidores del tamaño de una caja de pizzas apilados. Uno de ellos se encargó de enviar actualizaciones a MiDoc, un software de contabilidad que vendía Linkos Group, su producto estrella. Es realmente como QuickBooks o TurboTax de Ucrania. Cualquiera que presente impuestos en Ucrania o quien quiera hacer negocios en Ucrania utiliza este software, MiDoc. En junio de 2017, un grupo de hackers tomó control de ese servidor de actualización y lo hicieron en enviar su malware. Todos en todo el mundo que tuviera instalado MiDoc de repente también tenía instalado NotPetya.
No se sabe bien cómo, pero entraron en ese servidor de actualización MIDOC, tal vez un correo electrónico de phishing o algo así. El escenario estaba listo y el mayor ciberataque de la historia estaba a punto de ser lanzado. El martes 27 de junio de 2017, el virus se colocó en el servidor de actualización MIDOC y se envió una actualización de miles de computadoras en Ucrania. Todos y cada uno de estos equipos fueron infectados por este virus. La semilla se plantó y se extendió instantáneamente. Tan pronto como alguien recibió la actualización, se infectó e inmediatamente el gusano se propagó a otra máquina y a otra máquina y a otra, tomando nombres de usuario e intentando iniciar sesión en su vecino, y luego usando esas contraseñas se extendió a tantas computadoras como pudo en la red, además de usar Eternal Blue para ingresar a computadoras para las que no tenía la contraseña. Tan pronto como estaba infectando una computadora, la reiniciaba y la encriptaba, volviéndola inútil. En cuestión de minutos, organizaciones enteras estaban viendo que sus redes caían, como una sombra proyectada en todas las computadoras. Ahora, todo esto sucedió el día antes del día de la Constitución de Ucrania, que es el día en el que Ucrania celebra su independencia de Rusia. Lo que normalmente se suponía que era un día lento previo a las vacaciones fue un día que algunas personas nunca olvidarán. Andy Greenberg dice: Oleksiy Yasinski, este analista forense y respondedor de incidentes de una empresa en Ucrania llamada Information System Security Partners, describió la experiencia de ir a uno de sus clientes esa mañana temprano, una de las primeras víctimas de NotPetya, Ощадbank, ex Banco Nacional de Ucrania. Al entrar, describió haber entrado en un edificio donde todos parecían estar en una especie de shock, porque todos sus sistemas se habían apagado simultáneamente. Alrededor del 90% de todas las computadoras de Ощadbank habían sido infectadas por este misterioso gusano ransomware. Había un mensaje en las pantallas de PC de Ощadbank exigiendo 300 Bitcoin como rescate antes de que los atacantes desbloquearan las computadoras. Pero Oleksiy Yasinski dice que rápidamente, mientras estaba respondiendo al incidente para Ощadbank, se dio cuenta de que esto era algo inusual, al menos en el sentido de que era extremadamente virulento. Básicamente, el gusano había arrasado la red de Ощadbank hasta que tuvo acceso a las credenciales de un administrador. Luego había usado esas credenciales para saltar a cada máquina a la que ese administrador tenía acceso, saturando toda la red y apagándola. Ese día el banco no pudo hacer negocios. La gente vino a trabajar, pero sus terminales estaban encriptados y congelados. Tanto los clientes como los empleados estaban muy molestos porque los sistemas no funcionaban. Oleksiy Yasinski y el ISSP durante las próximas horas llegaron rápidamente a la conclusión de que esto no era realmente un ransomware, era un gusano destructivo que se hacía pasar por ransomware. Incluso si pagaran esos 300 en Bitcoin, no recuperarían sus archivos. Eso fue solo una especie de engaño que ocultaba el acto de guerra cibernético. Mientras los respondedores de incidentes investigaban esto, encontraron que el ransomware era similar al ransomware Petya. Originalmente se pensó que era Petya, pero se realizaron algunas investigaciones adicionales y se descubrió que se trataba de una nueva cepa, NotPetya. Dado que había tanta gente diciendo que no era Petya, ese es el nombre que le quedó a este virus. En poco tiempo, en cuestión de horas, una gran cantidad de redes y computadoras quedaron inactivas permanentemente, infectadas por NotPetya. Un investigador afirmó que más de 300 empresas fueron derribadas en Ucrania por este ataque. Prácticamente todo el país estaba infectado de esto de alguna manera. O el usuario estaba caído, o su proveedor estaba caído, o su vecino estaba caído, o su cliente estaba caído. Fue una catástrofe. Andy Greenberg dice: NotPetya no dejó de extenderse en las fronteras de Ucrania. O sea, ningún ciberataque se preocupa por las fronteras, obviamente. Cualquier empresa multinacional que tuviera instalado MIDOC también se infectó instantáneamente con NotPetya, pero es posible que nunca sepamos el alcance total de todas las empresas afectadas por NotPetya. Contrariamente a la intuición, NotPetya también se extendió a Rusia y causó daños realmente graves a la compañía petrolera estatal Rosneft, al fabricante de acero Esbras, a la empresa de tecnología médica In Vitro. Realmente todos los que tocaron Ucrania de cualquier manera, lo que por supuesto incluye a Rusia, sufrieron daños por esto. En toda Ucrania, esencialmente, la gente se estaba dando cuenta de que era mejor cerrar toda la red, apagar todo, que ver cómo NotPetya los devoraba. Todas las agencias gubernamentales, el servicio postal, todas estas empresas en muchos casos cerraron sus propias redes, pero normalmente era demasiado tarde. NotPetya a menudo había infectado la mayoría de sus sistemas antes de que pudieran desconectarse. Pablo Bondarenko, que era administrador de sistemas en el Ministerio de Salud de Ucrania, se dio cuenta enseguida de que necesitaban desconectar la red del ministerio. Eso probablemente evitó que el Ministerio de Salud sufriera un daño terrible, pero sin embargo pasó todo el día luchando contra NotPetya y luego, al final del día, salió de la oficina para ir a casa. Trató de tomar el metro, descubrió que NotPetya en realidad había destruido el sistema de pago sin contacto que solía usar para ingresar al metro de Kiev. Tuvo que salir a buscar un cajero automático donde pudiera sacar dinero en efectivo para comprar una ficha. Todos los cajeros automáticos que probó también fueron paralizados por NotPetya, uno tras otro.
hasta que encontró un cajero automático que aún funcionaba, pero tenía un límite de efectivo muy pequeño y una larga fila de personas tratando de obtener efectivo. Esperó en la fila, tomó el dinero en efectivo, compró las fichas, se subió al metro. Fue a su casa, salió e intentó hacer compras. Descubrió que el sistema de pago en la tienda de comestibles no funcionaba. Tenía que sacar más efectivo porque se había quedado sin dinero, así que tuvo que encontrar otro cajero automático entre todos los cajeros automáticos paralizados donde pudiera sacar dinero en efectivo nuevamente. Pablo describió esa experiencia no solo como algo molesta, sino también desorientadora. Se había encontrado en un mundo donde todo se rompió de repente. Lo describió como un desastre natural, excepto que fue completamente provocado por el hombre, y que las cosas habían ido muy rápido, desde solo ver una noticia en Facebook hasta hacerse preguntas como si tenía suficiente dinero para comprar comida durante la próxima semana. La gente se preguntaba si tenían los medicamentos que necesitaban. ¿Podrían ir al trabajo y regresar? Fue un ataque contra la infraestructura de la vida diaria de las personas, como nunca antes se había visto. Andy Greenberg dice: yo diría que la ciberguerra comenzó en Ucrania mucho antes, tan pronto como Ucrania sufrió ataques cibernéticos repetidos, sostenidos y disruptivos a partir del otoño de 2015, que culminaron en 2 apagones a fines de 2015 y 2016. Eso fue una guerra cibernética. Pero esto fue una especie de nueva etapa en la ciberguerra, una especie de bombardeo arrasador de los sistemas digitales de todo el país. El impacto internacional afectó también a grandes empresas en Estados Unidos, y también en el mundo. Hablemos de Maersk. Maersk no es una empresa ucraniana, rusa o yanqui, es una empresa danesa. Han sido la compañía naviera más grande del mundo durante las últimas 3 décadas. Imagínense esos enormes cargueros en el mar llevando toneladas de contenedores de metal llenas de mercancías. Tiene su sede en Copenhague, Dinamarca, pero también se vieron afectados por esto. Maersk tiene una oficina en Odessa en la costa del Mar Negro en el sur de Ucrania. En esa oficina tenían una computadora que tenía instalado MIDOC. Eso fue todo lo que hizo falta para que toda la red global de Maersk se infectara. En la sede mundial de Maersk en Copenhague, este hermoso edificio con ventanas azules en el paseo del puerto de Copenhague, el personal se dio cuenta de repente, la tarde del 27 de junio, que las pantallas alrededor de todo el edificio se estaban volviendo negras. Un miembro del personal describió haber visto una ola de pantallas que se volvían negras a su alrededor. Negro, negro, negro. Pero muy pronto quedó claro que era algo mucho más grande que eso, que todas las computadoras del edificio estaban infectadas. Los administradores del sistema pronto corrieron por los pasillos, desconectando computadoras, corriendo hacia las salas de reuniones para desconectar las computadoras en medio de las reuniones, saltando molinetes, porque incluso los molinetes que controlan la seguridad física del edificio habían sido paralizados por este ataque. Se apresuraron a apagar todos los sistemas porque sabían que cada segundo significaba cientos o incluso miles de máquinas más que se verían comprometidas. Pero esa fue en realidad solo la parte digital del ataque a Maersk. Maersk opera esta enorme maquinaria de transporte global con estos portacontenedores del tamaño del Empire State Building con la carga de otro Empire State Building encima. Alrededor del mundo, los barcos estaban llegando a los puertos y nadie sabía ni siquiera qué era lo que tenían ni quién los tenía que descargar. Maersk no podría resolver este problema por sí mismo y los ciudadanos de Estados Unidos sufrirían hasta que Maersk pudiera recuperarse. Porque no solo en Estados Unidos, el mundo entero depende de las entregas de Maersk. Tienen astilleros de envío por todo el planeta. NotPetya tuvo un claro impacto global y Maersk necesitaba ayuda, absolutamente. Algo así como 49.000 de sus computadoras estaban caídas en todo el mundo, lo que representaba el 100% de las computadoras con Windows que tenían en su red. Las únicas computadoras que no estaban encriptadas eran los sistemas Linux o Unix, o las que estaban inactivas o apagadas durante el ataque. Debido a que su red se sincronizaba periódicamente con las copias de seguridad, también se borraron todas sus copias de seguridad y centros de recuperación de desastre. Sus correos electrónicos estaban caídos, los teléfonos estaban caídos. Ni siquiera podían ver su lista de contactos en su teléfono móvil porque de eso dependía de que el intercambio estuviera activo. Maersk estaba en problemas. Al principio no les quedó claro quién los amenazaba, ni qué, ni por qué. Había tanto caos en todas partes, simplemente no sabían quiénes eran todas las víctimas todavía. Pero llamaron a Microsoft de inmediato y hablaron con alguien de ahí para discutir las opciones. Microsoft estuvo ocupado tratando de encontrar soluciones a esto y también escuchó muchas quejas de otras personas. Unos días después tuvieron noticias. Microsoft volvió a llamar a Maersk y le dijo que habían descifrado una clave para descifrar el ransomware, pero la mala noticia es que solo descifraron la clave de descifrado de una computadora. El otro problema es que les tomó 22.000 horas de cómputo descifrar esa única clave para una computadora. Maersk tenía 49.000 computadoras, por lo que esto no funcionaría. No había elección. Maersk lo había perdido todo, sin ayuda a la vista. No parecían tener una forma de recuperarse. Todo había desaparecido, también todas las copias de seguridad. Se comenta incluso que Maersk se puso en contacto con los hackers para ver si podían negociar. Esta conversación fue de ida y de vuelta entre los hackers y Maersk durante un rato.
Los mismos hackers dicen que no esperaban que esto se extendiera tan rápido y tan lejos. Ellos mismos quedaron impresionados por lo efectivo que fue. Finalmente, Maersk decidió no pagar por varias razones. Por un lado, pinta un objetivo en la espalda de Maersk como alguien que paga rescates, pero también los investigadores de seguridad estaban sugiriendo que esto no es un ransomware, es un limpiador y que incluso si tuviera la clave de descifrado no se recuperarían los datos. Aún así, Maersk necesitaba volver a conectar sus redes, sin el peligro de volver a extender el malware. Incluso con las claves de descifrado todavía tenían que pasar por todas las computadoras, desbloquearlas, reconfigurarlas, asegurarlas, verificarlas para detectar alteraciones o configuraciones incorrectas y volver a ponerlas en funcionamiento. Optaron simplemente por ignorar el rescate y empezar desde cero. Pero aún así esto significó mucho trabajo por hacer. ¿Por dónde empezás a recuperar una red tan grande? Maersk estaba jodido sin una red en funcionamiento, por lo que la única opción que tenían era reconstruir todo desde cero, toda su infraestructura de red. Contrataron a Deloitte, una empresa de consultoría, para que los ayudara a responder a los incidentes. Establecieron su propio centro de recuperación de emergencia en un edificio a las afueras de Londres, en una ciudad llamada Maidenhead. Ese edificio estaba plagado de todos los que trabajan en sistemas para Maersk en cualquier parte del mundo y que fueron enviados en cuestión de días para trabajar 24/7 más o menos para reconstruir la red global de Maersk. Se les ocurrió algunos planes diferentes para que todos volvieran a estar en línea. Decidieron implementar memorias USB para los empleados con sistemas operativos instalados. Con esto, el equipo de sistemas podría poner un sistema operativo de arranque en una unidad USB, luego entregárselo a un empleado y ellos podrían simplemente arrancar desde el pendrive y tener una computadora en funcionamiento. Por supuesto, no tiene todas sus cosas, pero al menos es algo. Si esa computadora se rompía, podrían simplemente tomar un nuevo pendrive y arrancar y estarían en línea nuevamente. Es una curita rápida para recuperar algunos sistemas. Es una buena idea, por eso Maersk intentó comprar 3.000 unidades USB. Pero esto fue un problema porque incluso las grandes tiendas como Staples o Best Buy solo tienen un par de docenas en stock y necesitaban miles. Rápidamente acabaron el suministro USB de cualquiera que estuviera dispuesto a vendérselo y luego comenzaron a comprar directamente al fabricante para obtenerlos al por mayor. Cuando Maersk comenzó este proceso de recuperación, arrojando todo lo que tenía el edificio de Maidenhead donde la gente estaba tratando de reconstruir su red desde cero, el primer obstáculo que encontraron fue que no tenían una copia de respaldo de sus controladores de dominio, que son una especie de columna vertebral de su red. Maersk tiene más de 100 controladores de dominio y cada uno de ellos está diseñado para una especie de copia de seguridad entre sí. Si uno cae no es gran cosa porque está respaldado por todos los demás. Es un sistema de redundancia masiva, pero lo que no habían planeado es una situación en la que todos los controladores de dominio se borran al mismo tiempo. Eso es exactamente lo que hizo NotPetya. Todos los controladores de dominio fueron arruinados, borrados, destruidos. Fue catastrófico. Este es el corazón de la red, lo que conoce el perfil, los inicios de sesión, las contraseñas y los permisos de todos y mucho más. Se había ido por completo. Por lo general tendrían copias de seguridad para esto y ellos tenían copias de seguridad y redundancia, pero este gusano también infectó sus copias de seguridad y controladores de dominio redundantes, por lo que desaparecieron. Tal vez en una empresa tan grande es posible que deseen hacer algún tipo de snapshot semanal y luego tomar esa snapshot en algún lugar fuera del sitio para que en caso de que suceda algo como esto, al menos pueda retroceder una semana y obtener algo de todo eso. Pero no parecía que tuvieran nada de esto y estaban atrapados prácticamente sin red. Estos frenéticos administradores de sistemas estaban llamando a todas las instalaciones de Maersk en todo el mundo en busca de una copia de seguridad de los controladores de dominio. Finalmente lo encontraron en un lugar. Fue en un centro de datos de Ghana que había experimentado apagones eléctricos, solo una pérdida normal de electricidad, pero el resultado fue que ese controlador de dominio había conservado sus datos. NotPetya no lo había infectado porque no estaba en línea. Este podría ser el controlador de dominio que podría ayudar a mantener la red de Maersk. Llevar este controlador de dominio del centro de recuperación de desastres se convirtió en una misión crítica. Tenían que llevar esos datos de Ghana a Maidenhead. Primero intentaron establecer una conexión remota segura, pero el ancho de banda del centro de datos de Ghana no era lo suficientemente rápido, por lo que intentaron llevar a alguien de Ghana a Londres, pero los ganeses no tenían las visas adecuadas. Un agente tuvo que volar de Londres a Nigeria y otros de Ghana a Nigeria. Entregaron los datos y luego los llevaron de regreso a Londres. Condujeron a Maidenhead y ese fue el comienzo de un proceso de semanas y luego meses de reconstrucción de la red de Maersk. Con este controlador de dominio pudieron comenzar a restaurar la red. Sin embargo, Maersk necesitaba aún más ayuda. No tenían una red en funcionamiento, por lo que preguntaron a socios y clientes si podían utilizar sus redes. Pero por supuesto nadie quería a Maersk en su red, ya que Maersk tenía un virus horrible. Maersk intentó contratar a más personal de sistemas, pero no pudo.
No había nadie calificado o disponible, por lo que llamaron a las empresas que eran socios, clientes y amigos de ellos y les preguntaron si podían contratar a su personal de sistemas. Algunas le prestaron parte del personal de sistemas a Maersk y fueron unos 40 ingenieros, analistas y expertos en sistemas los que fueron prestados a Maersk y trasladados en avión para ayudar a recuperar la red. Después de unos 9 días de trabajar sin descanso, pudieron volver a tener una red en funcionamiento. Esto finalmente le costó a Maersk $350 millones. Y esa es solo la historia de cómo Maersk manejó este problema, pero hubo más de 300 otras organizaciones que también fueron atacadas. Afectó a casi todas las agencias gubernamentales de Ucrania. El ministro de Infraestructura, Volodymyr Omelian, dijo que el gobierno estaba infectado y que había extendido al servicio postal. Todo el servicio postal de Ucrania cerró, lo que incluye todos sus sistemas de pago para enviar dinero, sus funciones para repartir pensiones a las personas en el país, la entrega de periódicos, etc. Encima, hay que tener en cuenta que hay 74.000 empleados en la oficina de correos. ¿Cómo se emiten esos cheques cuando todas las computadoras están apagadas? El Ministerio de Salud de Ucrania pensó que también se iban a infectar, por lo que se desconectaron de la red. NotPetya cerró 22 bancos, 6 compañías eléctricas, 2 aeropuertos, 4 hospitales solo en Kiev. Los sistemas de pagos con tarjeta en el metro de Kiev y otras ciudades, todos los cajeros automáticos en todo el país. Una semana después del ataque de NotPetya, unas camionetas llenas de policías ucranianos militarizados se detuvieron en la sede del grupo Linkos y entraron en el edificio. Subieron las escaleras como si estuvieran allanando el complejo de Bin Laden, apuntando rifles semiautomáticos al personal, derribando las puertas. Todo fue para apoderarse de ese servidor en el tercer piso del edificio que había sido, de alguna manera, la génesis del ataque NotPetya. Pero, por supuesto, lo que es muy irónico es que no fue la génesis del ataque, eso solo fue la puerta de entrada. La verdadera fuente de ese ataque estaba en algún otro lugar lejano a través de internet, en última instancia, casi con certeza en Moscú, a cientos de millas de Kiev. Andy Greenberg, el autor del libro Sandworm, cree que es Moscú quien estuvo detrás del ataque, pero no es fácil llegar a esa conclusión. El hecho de que Rusia y Ucrania sean enemigos no es suficiente. Necesita más pruebas que solo eso. O sea, también podría haber sido un grupo de criminales de hackers. Se inició una investigación para tratar de averiguar cuál era la evidencia detrás de quién hizo esto. Por supuesto, ese servidor del Linkos Group y su red se analizaron para ver cómo se veía la intrusión ahí mismo. El virus también se analizó para ver si quedaban notas adentro. Quizá algunos comentarios, nombres de variables o documentación podían darles una pista. A los pocos días del ataque en NotPetya, la empresa de seguridad cibernética ESET había comenzado a reunir pruebas forenses que vinculaban a NotPetya con las oleadas anteriores de ataques contra Ucrania, que incluían ataques de destrucción de datos contra empresas y agencias gubernamentales ucranianas y los ataques de apagones que se habían producido a fines de 2015 y fines del 2016. Esos ataques, a su vez, habían estado vinculados a este grupo Sandworm. La empresa de seguridad ESET consiguió una copia de NotPetya y la estudió detenidamente. Publicaron un informe que muestra toda la evidencia que relaciona esto con Sandworm. Sandworm, esta pequeña empresa de Eyesight Partners, había fundado en 2014, tenía un manual de instrucciones en ruso para usar su troyano en un directorio abierto de su servidor de comando y control. Si se sigue esa línea forense desde 2014, está bastante claro, en primer lugar, que quién más atacaría a Ucrania durante años, además del país que también ha lanzado una invasión física en el este del país y se apoderó de Crimea. Eso es sentido común, pero también sabemos que este grupo hablaba ruso debido a ese archivo que se encuentra en el directorio abierto. A los pocos días de NotPetya quedó bastante claro que esto era parte de la ciberguerra rusa más grande contra Ucrania. Que no se trataba de un acto delictivo, que de hecho era el punto culminante de una serie creciente de ciberataques patrocinados por el Estado Nacional contra un objetivo militar. Ningún gobierno había nombrado realmente a Rusia, la OTAN no había dicho nada, ya era bastante extraño que hubiéramos visto esta guerra cibernética rusa desarrollarse en Ucrania durante años, pero ahora incluso había golpeado a estas empresas multinacionales, muchas de las cuales tenían su sede en Occidente, y todavía nadie estaba acusando a Rusia por el peor ciberataque de la historia. Hasta que finalmente, 9 meses después del ataque en NotPetya, la Casa Blanca emitió una declaración muy breve que solo decía que sí, NotPetya fue el peor ciberataque de la historia y fue desplegado por el ejército ruso contra Ucrania y que habrían consecuencias. Esa declaración, a su vez, fue respaldada con declaraciones similares de las otras 4 agencias de inteligencia de los países de habla inglesa, los 5 ojos. Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia y Reino Unido nombraron simultáneamente a Rusia como el autor de NotPetya. El FBI también hizo su propia investigación trabajando con algunas de estas empresas internacionales y empresas ucranianas para obtener más información. Aún hoy no tenemos idea de lo que encontró el FBI en su investigación, pero Andy Greenberg quería saber más sobre lo que sucedió allí
por lo que hizo las maletas y voló a Ucrania para investigar. Andy nos dice: cuando estaba en Ucrania hablé con la SBU, el equivalente ucraniano de la NSA, y me habían dicho rotundamente que Sandworm era Fancy Bear, Apt28, este otro grupo de hackers rusos que habían recibido su nombre hace años vinculados al GRU, la agencia de inteligencia militar de Rusia. Lo había sospechado durante mucho tiempo y también lo escuché de fuentes estadounidenses, pero no estaba comprobado que Sandworm fuera el GRU, y aún así eran el candidato más probable porque son parte del ejército de Rusia. El ejército de Rusia estaba invadiendo Ucrania. El GRU había sido muy activo en esta invasión, pero cuando los 5 ojos dijeron que el ejército ruso había llevado a cabo NotPetya, para mí eso fue en última instancia la confirmación. Debo dar algo de crédito también al Washington Post, quien en una historia antes de ese anuncio dijo simplemente que NotPetya fue realizado por el GRU. El GRU es la agencia de inteligencia militar de Rusia. Dentro del GRU hay hackers. De hecho, el FBI ha acusado a 12 piratas informáticos del GRU por entrometerse en las elecciones estadounidenses en 2016, de hackear el Partido Demócrata y a Hillary Clinton. Robert Mueller es quien presentó esta acusación. Tiene 26 páginas y explica muchos detalles sobre el GRU y cómo piratearon las elecciones de 2016. Incluso enumera la dirección de la calle donde trabajan estos hackers. Quien hizo NotPetya no tenía el mismo modus operandi que Fancy Bear, por lo que se les dio un nombre diferente, Sandworm, gusano de arena. ¿Podría ser el mismo grupo que Fancy Bear? No lo sabemos. Supongamos que es otro equipo de hackers al final del pasillo donde está Fancy Bear, o en otro piso que trabaja en el mismo edificio de Fancy Bear. Pero lo que creemos es que Sandworm y Fancy Bear son grupos de hackers que trabajan para el GRU de Rusia en Moscú. Los daños estimados de este ataque ascendieron a $10.000 millones. Por eso, este es el ciberataque más grande de la historia. Ningún ataque se ha acercado nunca a esta cantidad de daño. Y lo mejor y lo peor de todo esto es que se hizo con herramientas que son de acceso público. Mimikatz es de código abierto y cualquiera lo puede usar. Eternal Blue fue filtrado por los Shadow Brokers solo 6 meses antes del ataque. Bastó con poner un ransomware encima y listo. Pero pensemos un segundo. Si Rusia fue la que estuvo detrás de Shadow Brokers, como escuchamos en el episodio anterior de Crímenes Informáticos, y Rusia es la que hizo NotPetya, ¿por qué no se quedaron con Eternal Blue para ellos? ¿Por qué regalaría Eternal Blue y luego lo usarían para piratear Ucrania? Una teoría es que los rusos, cuando liberaron Eternal Blue, todavía no tenían en mente hacer NotPetya contra Ucrania. La segunda teoría es que los rusos ya tenían un exploit tipo Eternal Blue, pero decidieron usar el exploit robado a la NSA y seguir manteniendo el suyo en secreto. Cool. Ahora bien, los ataques entre Rusia y Ucrania, Rusia y Estados Unidos, Rusia y China, China contra todo el mundo, Estados Unidos contra todo el mundo, esos ataques no paran. Es ahí donde la tarea de uno como analista de sistemas, ya sea técnico, licenciado, ingeniero, se tiene que encargar de la seguridad, ya sea siendo parte de una empresa o con una propia consultora, avisar a las empresas, a cualquier interesado que tenga conexión a internet, avisarles de estos problemas a tiempo y hacer una prevención de daños importante. Los invito, como les mostré el video de Mimikatz que figura en Kali Linux, vamos a estar viendo la terminal de Linux desde Kali Linux, la distribución basada en Ubuntu, y luego vamos a pasar a ver, vamos a crear juntos una serie sobre seguridad informática usando Kali Linux, que es la distribución la mejor distribución para hacer eso. Bueno, suscríbanse al canal, denle me gusta al video y nos vemos pronto, compártanlo. Chau.